SER Podcast. Fue hace un mes. La cadena SER les adelantaba que esa mañana de sábado, 10 de julio, el presidente del Gobierno iba a anunciar una remodelación del Consejo de Ministros y solo horas después Pedro Sánchez confirmaba el giro en su estrategia. Caras nuevas al frente del país para reforzar la sensación de que pasamos de la época de la crisis sanitaria a un capítulo nuevo en el que intentaríamos recuperar el camino que desandamos con el COVID. Una vez superado lo más duro de la pandemia, el nuevo Gobierno tendrá como principal tarea consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo y, sin duda alguna, gestionar esa enorme oportunidad que representan los fondos europeos para modernizar. Ese gobierno de la recuperación dejaba atrás a Iván Redondo, flamante jefe de gabinete y artífice de numerosas iniciativas y, sobre todo, estrategias que partieron del Palacio de la Moncloa, para dar paso a Óscar López, socialista que puede recorrer los pasillos del partido con los ojos cerrados. Con él, una lista de caras nuevas: Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez, Pilar Llop, Diana Morant, José Manuel Álvarez, Pilar Alegría. Solo llevan un mes en sus carteras y ahora, en pleno agosto, la actividad se ralentiza, así que casi podemos decir que esto es un entrenamiento antes de la vuelta al periodo de sesiones en el Congreso ya en septiembre. Eso sí, es un buen entrenamiento porque el Ejecutivo tiene sobre la mesa muchos deberes: el precio de la luz, del que hablaremos en unos minutos, la nueva ley de educación y las críticas de la oposición, la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial. El debate no se para en verano y por eso hoy queremos analizar cómo ha llegado hasta aquí la nueva alineación de Sánchez. ¿Le saldrá bien al presidente el giro de volante? ¿Quiénes han destacado más en estas primeras semanas y por qué? Esta noche respondemos a esas preguntas con Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Daniel Bernabé, escritor y periodista, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Daniel Fuentes, economista y ex subdirector del Departamento de Asuntos Económicos de la Moncloa. Muy buenas noches. Buenas noches. Con ellos tres analizamos enseguida la actualidad del día, aunque antes de meternos en faena os quiero preguntar, ¿sois futboleros? Porque Leo Messi lleva todo el día colándose en las portadas de los informativos. Menos de lo que debería, yo creo, pero somos futboleros, yo creo, por aquí. Sí, ¿Y os da pena que se marche al PSG? A mí ninguna, creo que eso no tiene que ser. Sí. ¿A ti, Isabel, que te oigo por ahí reírte? No, la verdad es que ya viéndolo sonreír cuando ha bajado del avión en París, creo que a él desde luego se le han quitado todas las penas. 36 millones de euros netos de sueldo parece que da para que se le olviden las lágrimas, ¿no? Bueno, sonreían y gritaban también los franceses, ¿no, Bernabé? ¿O a ti te da igual? Esto no te va ni te viene. Como un poquito de madridista, en el fondo estamos algo satisfechos de todo este culebrón blaugrana, básicamente, sí. Yo, que soy poco futbolero, creo que siempre es una buena idea irse a París. O sea, yo creo que ahí he acertado. Ahí te doy la razón. Creo que es un acierto. Bueno, venga, pues vamos a lo serio, que la actualidad vuelve a venir empañada por otro récord, el tercer consecutivo en el precio de la luz. El precio de la luz sigue subiendo. Ayer alcanzó su precio más alto de la historia. Hoy ha superado ese precio y mañana lo volverá a hacer. De media, el kilovatio hora costará más de 113 euros. Parece una carrera al alza sin fin, la que protagoniza día a día y semana tras semana el precio de la luz, sin que nadie consiga frenarlo ni explicar del todo por qué se está encareciendo tanto la electricidad. Todos se sacan las culpas de encima y la única medida que se ha aprobado hasta ahora es la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%. Esa medida ha quedado totalmente superada. Vamos a echar un poco la vista atrás para contextualizar el recorrido del precio de la luz desde que empezó este año. Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Un vistazo que nos permite comprobar el espectacular incremento que estamos sufriendo todos en nuestros bolsillos, ¿no? Sí, vamos a mirar los datos del precio mayorista de la luz, que es el que no incluye los impuestos, los peajes y los cánones. Ese precio se movió entre los 30 y 50 euros por megavatio hora durante todo el otoño del año pasado. En enero subió, coincidiendo con el temporal Filomena, y estuvo entre los 80 y 95, pero fue algo temporal porque inmediatamente después volvió a bajar y desde finales de enero hasta llegar a abril se pagaba el megavatio a entre 20 y 50 euros, ya con oscilaciones grandes hacia arriba o hacia abajo en función del día. A partir de ahí, a partir de abril es cuando empieza a escalar de manera continua hasta terminar. Primero el mes de abril en los 80 euros por megavatio. En mayo siguió subiendo hasta los 90. En junio terminó acercándose a los 100, un nivel que superó a finales del mes de julio. Y ahora, en las semanas que llevamos de agosto, ya estamos superando los 110. Traducido a la factura final, si cogemos el modelo de Facua, que es el que excluye las segundas residencias, pagábamos 64 euros en diciembre de 2020.
Por Filomena, la factura subió a los 80 euros mensuales. A partir de ahí volvió a bajar otra vez a los 60 euros en febrero. Y la continua subida de la luz ha hecho que de forma más o menos lineal la última factura sea ya de casi 89 euros pese a la rebaja del IVA. Es alucinante esta subida a la que de momento nadie ha encontrado la manera de poner freno. El Gobierno aprobó a finales de junio una bajada del IVA de la luz, lo bajó del 21 al 10%. También pidió a la Comisión Nacional de la Competencia que investigara posibles irregularidades en la formación de precios. Pero la luz sigue subiendo. Lo último que ha hecho el Gobierno es pedir a la Unión Europea una revisión del funcionamiento del mercado eléctrico. Lo pidió en una carta firmada a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, y hoy insistía en esa petición a Bruselas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tenemos sospechas de que se están produciendo distorsiones en ese mismo funcionamiento y esto nos obliga a volver a insistir a las autoridades europeas de la necesidad urgente de hacer una revisión de cómo se está comportando a nivel europeo, a nivel internacional, este mercado eléctrico para que no haya acopio de CO2. Petición a Bruselas que por ahora cae en saco roto. La Comisión no ha respondido de manera oficial a la Carta española, ni parece que tenga prisa en hacerlo. Lo que dicen desde Bruselas viene a ser que el Gobierno es el que tiene que encargarse de estas cosas. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, adelante. Hola, buenas noches. No hay carta de respuesta, pero sí hay posición europea, porque la Comisión entiende que la legislación da a los gobiernos los instrumentos para poder intervenir en el mercado energético, protegiendo a la población más vulnerable o entrando directamente en la regulación de los precios. Dos instrumentos que los portavoces de la Comisión recuerdan ante el debate que hay abierto en España, conscientes de cuál es la situación y pendientes de las actuaciones del Gobierno, porque también la Comisión reitera que el plan de recuperación ha de servir para eso, para realizar las transformaciones necesarias en las carencias nacionales, y en el caso español apunta que son más de 7.000 millones, una forma muy fina de decir que en España hay problemas nacionales. Bruselas dice que es cosa del Gobierno español, el Gobierno español pide a Bruselas que intervenga y mientras el precio sigue subiendo. Llevamos esta semana 3 récords históricos en 3 días y nadie sabe cómo frenarlo, o si alguien lo sabe se lo calla, ¿no? Daniel, Isabel Bernabé. Yo creo que es que asistimos de nuevo a una cuestión que atañe a la relación que tenemos con la economía y el mercado. La economía siempre ha marcado los límites naturales de la política. Se puede hacer lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. Ahora, vivimos en una época donde los mercados, al final lo que acaban estableciendo no son los límites naturales, sino que acaban marcando los fines que puede implementar la política. Y eso es tremendamente peligroso. Porque resulta que al final tenemos un gobierno que llega con una serie, de programas de reformas, esperanzas para algunos votantes, y algo tan concreto como la cuestión de la luz, la energía, que es un bien básico, que no es un bien de lujo, que afecta a mucha gente que tiene que, vemos ahora con las altas temperaturas, poder refrigerar sus casas para tener unas condiciones de vida aceptables, en invierno calentarse, pero que también afecta de una forma inconmensurable a la producción en España, a la propia economía de las empresas. Es incapaz de alterar este precio. Y aquí tenemos que ver por qué. Porque sabemos ya... hablamos del mix energético, sabemos además que afortunadamente las energías renovables superan ya más del 50%, en mayo lo hicieron, ¿no? Que prácticamente sabemos que la energía más cara, que es la de gas, ocupa alrededor de un 20% de ese mix energético, un cuarto, pero sabemos que claro, que en esas subastas que Red Eléctrica Española realiza diariamente, se cobran, las realiza 24 subastas dependiendo de las horas, se cobra al precio más caro en el momento en que se necesita esa energía producida por gas. Da igual que el resto del montante haya sido energías más baratas, como hidroeléctrica, como nuclear o como renovables. Esto sí es una arbitrariedad. Y esto parece que es una de las cuestiones fundamentales en las que se debería poder influir. Ahora yo me pregunto el por qué nos influye, porque aquí da la sensación que a las eléctricas no les toca un pelo nadie. Daniel, ¿por qué nos influye? A ver, estando de acuerdo en lo que dice Bernabé sobre esa crítica a la regla de formación de precios, ¿no? Con esas mismas reglas hemos tenido precios inferiores y con esas mismas reglas estamos teniendo máximos históricos. Luego, admitiendo que las reglas son un problema estructural, no es lo que explican
el episodio que estamos viviendo, ¿no? El episodio que estamos viviendo, que es similar o tiene similitudes con el de Filomena en el mes de enero pasado, se explica por distintos motivos. El primero, porque hay un pico de demanda y sobre eso no se puede actuar. No se le puede decir a la gente, mira, cuando usted tenga necesidad de consumir, no consuma. No, se puede actuar probablemente en el medio y largo plazo a través de inversiones en mejoras de eficiencia energética, etcétera. Pero en el corto plazo es muy difícil actuar. Por otra parte, tienes por el lado de la oferta, un aumento del precio de gas que viene de los mercados mundiales, sobre el que tampoco podemos hacer nada. Somos más dependientes que otras economías europeas y estamos más sujetos a esa vulnerabilidad. Y eso son, entre otras, ¿no?, cuestiones que dependen de geopolítica, de mercados oligopolísticos internacionales, confianza en el ciclo económico, bla, 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 etcétera. A lo que voy es que no podemos resumir todo el debate a las reglas del juego no son las que pensamos que deberían ser, que por supuesto estoy de acuerdo en esa crítica, pero eso no explica el episodio que estamos viviendo y es lo que lamentablemente tiene maniatados a quienes tienen que tomar decisiones. Es cuando uno empieza a revisar cada uno de estos factores. ¿Podemos hacer algo en la demanda? No. ¿Podemos hacer algo en el precio internacional del gas? No. ¿Podemos hacer algo en el precio de los derechos de emisiones de CO2 en el muy corto plazo? Tampoco. ¿Podemos cambiar las reglas del juego de fijación de precios? Que pienso que deberíamos cambiarlas, pero ¿podemos hacerlo en el corto plazo? Tampoco. Y ese es el drama que yo creo que viven ahora los decisores públicos, porque la única válvula de escape que queda es la fiscal, ¿no? Es tratar de revisar la parte impositiva de la factura, a ver si ahí se puede arañar y probablemente haya algún margen, pero que eso no va a solucionar el problema de origen. O sea, incluso si hoy eliminásemos todos los impuestos, cosa que yo sobre la electricidad, quiero decir, cosa que yo creo que no sería la solución correcta, no habríamos resuelto las causas. O sea, seguiríamos siendo dependientes de esos hidrocarburos que no tendremos, seguiríamos teniendo unas reglas de fijación de precios que consideramos que no son óptimas y que además son injustas, y no habríamos resuelto tampoco el problema de la demanda. O sea, quiero decir con esto que el discurso político lo compro, pero que detrás hay un racional económico que no podemos olvidar. Isabel. O sea, que es frustrante, ¿no? Lo único que podemos hacer es seguir pagando a precios disparatados la luz. Es que, claro, si pensamos que no se puede influir en las reglas del mercado para... No he dicho eso. No he dicho eso. He dicho en el corto plazo, es decir, de hoy para mañana, de hoy para 3 meses, de hoy para 6, de hoy para un año. Entiendo que debemos. Claro, hagámoslo hoy para que mañana no nos encontremos el mismo problema cuando tengamos que afrontar temperaturas extremas por frío, porque llevamos dando vueltas a lo mismo muchísimo tiempo. Yo estoy de acuerdo en que esto no debe de ser nada fácil, porque no es fácil ni entenderlo, me imagino que controlarlo y poner orden en estos precios disparatados, que dependen además de muchas cosas exógenas, no solamente de una decisión política. Yo comprendo que no debe ser nada fácil. Pero bueno, lo que no me parece es este discurso de es muy complicado, no es fácil, hemos tomado una medida urgente, porque al final las rebajas del IVA coincidiremos todos en que es un parche que nos ha conseguido abaratar de forma inmediata la factura, pero que de verdad no soluciona nada. Y aparte, si vamos a recortar por la parte impositiva, que al final es recortar una recaudación que es para invertir en servicios públicos, que es lo que nos beneficia a todos, pues sinceramente preferiría que les recortaran beneficios a las eléctricas. Porque a todo esto, yo de verdad hago una pregunta ingenua, las eléctricas se deben de estar forrando, ¿no? Porque alguien se debe estar lucrando de este dinero, ¿no? 6.200 millones de euros que repartieron de dividendos en febrero de este último año. Y esto, políticamente, lo que hay que explicarlo, es que esto a la gente le sienta muy mal. Porque en un momento de crisis, en un momento donde veías que la actividad económica estaba sufriendo, estaba deteriorándose, que repartan justo detrás del temporal los dividendos, eso a la gente le sentó muy mal. Y esto acaba dejando huella política, no solo para un partido en concreto, no solo para el gobierno de turno, sino la desconfianza en que votar valga para algo. Y esto es un problema luego de gran recorrido, Es que al final yo estoy convencido que tiene que haber cuestiones de fondo difíciles, técnicamente hablando, pero a mí me da la sensación que si las eléctricas no tuvieran los accionistas que tienen, es decir, que si tuviéramos soberanía
nacional y nuestras eléctricas no estuvieran en manos, que nos vendieron como una maravillosa idea privatizarlas, y ahora resulta que están en manos de terceros países, en manos de fondos de inversión como BlackRock, en manos de fondos de inversión como Qatar. Bernabé, a mí me da la sensación... No podríamos controlar el precio internacional de gas, ni los derechos de emisiones de CO2, ni el pico de demanda. O sea, contextualicemos, porque da la sensación de que la ausencia de solución al problema es la mera voluntad política. Es que determinadas y no es eso lo que reglas estamos viendo. que no se tocan porque hay un miedo a molestar a los inversores internacionales de los que sabemos que depende gran parte de nuestra economía. Eso es la sensación que la mayoría de gente tiene. Y es un problema. Y probablemente sea cierta. Pues si es cierta, tenemos que hacer algo. Insisto, y no lo hacemos porque tenemos miedo como país a hacerlo. Hoy el Banco de España sacaba un informe en el que ponía números, ¿no? Y trataba de explicar qué porcentaje del aumento de los precios eléctricos de estas semanas o meses depende de qué factores, ¿no? Sí, Daniel, de hecho vamos a ampliarlo porque lo tenemos. Tenemos ese informe del Banco de España, o sea que si quieres lo podemos ampliar, que tenemos aquí a Jordi Fábrega preparado. Sí, cuéntanos. Bueno, pues entonces os dejo, lo comentamos. Él lo cuenta y vosotros lo comentáis. Ese documento ocasional que ha publicado hoy el Banco de España lo que hace es intentar explicar a qué se debe el incremento de la luz durante los meses de mayo y junio y algo de julio, que es hasta donde llega el análisis. La conclusión que saca el regulador en este documento es que un 50% del encarecimiento de la tarifa de la luz se debe al incremento del precio internacional del gas, que es el que fija el precio en el mercado mayorista por ser el más caro, y que casi otro 20% se debía al incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, que también se han disparado desde que comenzó al año. Así que sumando las dos cosas, dice el regulador que un 70% del incremento del precio de la luz tiene que ver con estos dos motivos. Es cierto que hay muchos expertos en el sector energético que dicen que en las últimas semanas estos dos factores ya no influyen tanto, pero el análisis que hace el regulador, que como decimos afecta al mes de junio y algo de julio, sí que señala atribuye en un 70% el encarecimiento de la luz a estos dos factores. Eso es lo que dice el informe del Banco de España, Daniel. Sí, pues eran exactamente las cifras que iba a comentar, ¿no? Que la mitad del aumento repercutido en el precio mayorista se debe al precio internacional del gas y otro 20% a los derechos de cuota de emisión. Y vuelvo a insistir en la misma idea. Esto no significa que no debamos cuestionarnos ni modificar las reglas de fijación de precios. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, pero debemos contextualizarlo. Con estas mismas reglas hemos tenido precios inferiores de los que estamos teniendo, ¿no? Yo tengo una pregunta, Daniel, o Jordi, que seguro que vosotros lo sabéis porque yo no lo consigo tener del todo claro. Esa regla de fijación de precios, es decir, el hecho de que estemos pagando el precio de la luz al precio del gas, que es lo más caro, esa regla de fijación de precios depende de España o depende de la Unión Europea o depende de los dos, o quién puede tomar esa decisión de que la regla de formación de precios no sea esta, sino que sea otra más beneficiosa para el usuario. No se aplica solo en España, es de aplicación en la Unión Europea. Y entiendo que de ahí viene los contactos o las declaraciones o las peticiones que han salido del gobierno estos días hacia Bruselas. O sea que el gobierno español no podría de forma unilateral decidir fijar otro precio de la luz al margen de esta regla de formación de precios que ahora mismo rige y que hace que el gas, que es lo más caro, mande. ¿O sí podría el gobierno español tomar esa decisión y fijar otra regla del precio? No. O sea, ni por cuestiones jurídicas, ni por cuestiones técnicas, ni por cuestiones... O sea, es que ya te digo, si el primer elemento de toda esta cadena es que no tenemos hidrocarburos y los tenemos que ir a comprar en un mercado en el que somos cero influyentes y tenemos que ser precio aceptantes. O lo compramos o lo dejamos. Es el primer eslabón de la cadena. Lo cual yo creo, por cierto, que es un incentivo precisamente a invertir más en renovables y en toda esta corriente de lucha contra el cambio climático. O sea, hay una finalidad, si queréis, de bienestar colectivo, de bienestar planetario, de ser responsables de los recursos naturales y de nuestro planeta, pero también tenemos un incentivo, si queréis, egoísta de naturaleza económica, es decir, no queremos ser al menos tan dependientes de energías que además de ser contaminantes nos hacen vulnerables, ¿no? O sea, hay una doble motivación para tratar de de ser menos dependientes de los hidrocarburos. Hablaba antes Bernabé de un impacto en la política en general, pero ¿hasta qué punto creéis que este asunto puede tener un coste para el gobierno que está ahora mismo en la Moncloa?
Sí lo tiene y lo va a tener, fundamentalmente porque yo no estoy tan convencido, insisto, en que esto sea al final una cuestión fatalista, en el sentido de que solamente sea una cuestión técnica. Insisto, hay unos factores económicos que marcan las posibilidades de lo que tú puedes hacer, pero hay momentos en los que incluso tampoco podemos refugiarnos en la constante apelación a Europa como no, es que esto como es europeo no podemos tocarlo. Bueno, hombre, somos un integrante de la Unión Europea. La Unión Europea también somos nosotros. Y si hay determinados tipos de reglas que no nos convienen, esas reglas tendremos que hacer fuerza para modificarlas. El problema es que la sensación es que no hay proyecto de país en lo energético como en otras cuestiones. No hay proyecto de país en el sentido de poder decir, oye, nosotros tenemos que tener cuidado con algunas cuestiones como la energética, porque a la hora de poder hacer política, en otros países puede que un incremento en la factura de algunos euros no suponga tanto, pero en España sí empieza a suponer, sobre todo en el momento en el que estamos. Y esto, a las rentas más bajas, al final son las más perjudicadas, e incluso en la propia creación económica puede tener una cuestión de que, bueno, que haya pequeñas empresas que se les encarezca demasiado la producción. Al final, lo que quiero decir es que de una u otra manera, esto acaba teniendo consecuencias políticas, porque, por otro lado, la derecha en España constantemente alude a que hay que hacer algo, pero si se hicieran esfuerzos de intervención pública en este mercado, la derecha también los criticaría por naturaleza, con lo cual la derecha tampoco se sabe qué es lo que propone. El problema aquí fundamentalmente es que los gobiernos progresistas parecen que se ven en este, como en tantos otros temas, maniatados por eso que llamamos reglas de la UE y los mercados, y no pueden básicamente aplicar más que una política que es objetivamente incluso cuestionable para nuestro propio interés, que es bajar impuestos. O sea que al final resulta que perdemos dinero que necesitaríamos por intentar abaratar una factura que al final no se abarata. Yo, como conclusión general, al final no se trata tanto de que nosotros como sociedad tengamos que plegarnos a una serie de reglas económicas, sino que la economía tiene que funcionar para dar bienestar a la sociedad, porque si no, tenemos luego un problema de legitimidad democrática. Isabel. Yo sí creo que el precio de la luz es uno de esos asuntos que erosionan a un gobierno, sí lo creo, porque al final es algo que afecta a todas las familias, a todas las empresas, y a todos nos preocupa, nos asusta y nos duele. Vamos, yo en Sevilla ahora mismo, que estamos en 40 grados y te da miedo poner el aire acondicionado, pues que no tener determinados gastos no es un capricho. Es que hay gente que la pobreza energética es un drama, de verdad, lo es, y hay una realidad muy dura. Y después ahí están las hemerotecas. Cuando gobernaba el PP y subía el precio de la luz, la izquierda hacía mucha sangre con el precio de la luz y pedía bonos sociales, ayudas a los más vulnerables, y ahora la derecha está aprovechando esta cuestión porque sabe que es un punto débil. Y como en este país vivimos en una campaña electoral permanente, pues así estamos, ¿no? Hoy he oído a Ana Pastora, la vicesecretaria general del PP, que le preguntaban precisamente eso que apuntaba Bernabé, de bueno, ¿estarían ustedes de acuerdo en una intervención pública del precio de la luz? Y decía muy indignada, miren, nosotros no somos Podemos, ¿no? Claro, ya sabemos que no son Podemos y que no van por ese tipo de medidas, pero claro, tampoco el PP hizo nada por fijar otras reglas en el mercado eléctrico cuando estuvo en el gobierno. Hoy hemos escuchado a la ministra Montero culpar al PP de lo que han heredado en este asunto. Tampoco me vale. Ustedes son un gobierno socialista, socialdemócrata, progresista, de izquierda, y esto debería de ser un tema importantísimo, de primera índole, más que ningún otro, porque detrás de esto, insisto, que es un asunto muy complicado y muy duro, hay una realidad social que es dramática para muchas familias, ¿eh? Es dramático no poder tener acceso a la luz o no poder pagar una factura de la luz. Es muy duro vivir en esas condiciones. Daniel, cierra tú. A ver, yo voy a cerrar con los datos que vosotros mismos habéis utilizado al principio de la tertulia, ¿no? Decíais que en diciembre del año pasado el precio estaba en 64, precio mensual de la luz, que con Filomena subió en enero a 80 mensual, luego volvió a bajar 60 y que actualmente pues estarían el equivalente a 89 mensual, ¿no?
Este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Que estemos marcando máximos diarios no significa que ese sea el precio de la factura ni el precio medio anual. Estamos hablando de que desde diciembre hemos subido de 64 a un pico de 89. Veamos cuál es el precio medio al final de año y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y a lo mejor, por lo que escucho en esta tertulia, a lo mejor, siento decirlo, estamos sobre reaccionando. Eso es lo que yo pienso con números en la mano. Ojalá. Solemos teletrabajar 2 veces por semana y los otros 3 días son trabajo presencial en la oficina. Nos turnamos entre los compañeros para que siempre haya alguien en el trabajo. Al final da igual que esté en la oficina o esté en casa. Mi trabajo me permite ser igual de productivo estando en casa o estando en la oficina. No existe una mayor desconexión por estar en casa que por estar en el trabajo. Este que escuchamos es el caso de Julio, uno de los miles de empleados en nuestro país que con la pandemia han empezado a teletrabajar. Un hábito y una decisión empresarial que llegó a nuestras vidas de manera abrupta por la pandemia y que ahora también está empezando a remitir. Muchas empresas, especialmente las grandes, están aplicando sobre sus plantillas planes de retorno a la oficina o para compatibilizar el trabajo a distancia con días de trabajo en la oficina y días de trabajo en casa. Adecco, la empresa de recursos humanos, ha publicado un informe que dice, por un lado, que las ofertas de empleo con teletrabajo se han triplicado en España, pero que por otro siguen siendo muy pocas las que incorporan esa opción, la del teletrabajo, Ana Corbatón. Sí, porque a día de hoy casi 1.850.000 españoles teletrabajan. Antes de la pandemia eran algo más de 1,5 millones y con el coronavirus se llegaron a superar los 3 millones de teletrabajadores. Antes de la pandemia, el 3% de las ofertas mencionaba de alguna forma la palabra teletrabajo. Esa cifra subió al 5% durante la pandemia, pero seguimos lejos del 12% al que se llegó a nivel europeo. Javier Blasco es el director de Adecco Group Institute. Buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. La sensación que nos deja el estudio es que aquellos que durante la pandemia auguraban que el teletrabajo se iba a quedar estaban equivocados, ¿no? Porque por mucho que crezcan las ofertas, el porcentaje sigue siendo mínimo. Sí, digamos que la pandemia creó un teletrabajo un tanto ficticio, vinculado a los confinamientos, y es verdad que parecía difícil, bueno, pues que de alguna manera pues nos pusiéramos al nivel de Europa, que es verdad que dependiendo de los países están muy por delante de nosotros. También es cierto que todavía, yo creo que hasta que las aguas no vuelvan un poco a su cauce, hemos tenido también una norma probablemente un tanto precipitada en el tiempo, es decir, hay algunos temores que se van disipando desde el punto de vista de costes y de productividades, y yo sí que creo que el teletrabajo irá más en nuestro país. ¿Cuáles son esos otros países que están con las cifras muy por encima? Porque creo que llegaban como hasta el 12%, ¿no? Sí, es verdad. Es decir, es cierto que la cultura del teletrabajo es una cultura más del centro y del norte de Europa. De hecho, el teletrabajo nace en los años 70 en los países nórdicos por razones climatológicas, y es verdad que países como Francia, Italia y España o incluso Portugal siempre han tenido menores niveles. También depende de la estructura económica del país. Nosotros dependemos de un sector terciario muy vinculado a la hostelería, al comercio. Al final todavía hay puestos de trabajo y hay sectores que son más teletrabajables y otros que no, y eso influye mucho también en la presencia del teletrabajo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué en España cuesta más que se asiente el teletrabajo? ¿Es una cuestión cultural, de modelo productivo, de falta de confianza de los empresarios? ¿Es todo por el turismo? ¿Es todo por el sector servicios? No, tiene que ver, como decía, con ciertos sectores, del mismo modo que incluso dentro del país son las zonas metropolitanas donde existe la mayor parte de las sedes corporativas, en definitiva los puestos de trabajo delante de un ordenador, que son los que mayoritariamente permiten el teletrabajo. De hecho, son sectores como la tecnología, las comunicaciones, el e-commerce y los trabajos de oficina, para que nos entendamos. Entonces, cuando tienes un sector, o bien porque hay una parte, me estoy refiriendo a la administración pública, donde hasta ahora, aunque había normativa que apostaba por el teletrabajo, pero era mera ficción, la pandemia ha obligado a ese teletrabajo, y sí, ahí creo que va a haber una inercia para quedarse, pero es verdad que nuestra estructura productiva se diferencia de otros países que tienen un mayor componente tecnológico, un menor, componente, presencial, sobre todo vinculado al turismo y al comercio, ¿no? O a la hostelería, aunque es verdad que también los países más industrializados también tienen esa rémora del teletrabajo, porque todavía la digitalización no permite, ¿no?, de alguna manera poder tener un proceso fabril en remoto. ¿Qué tipo de empresas ofrecen teletrabajo? ¿Son las más nuevas, las más grandes, las de algún sector en concreto? ¿Hay algún patrón? Bueno, durante la pandemia yo creo que todos, de alguna manera, han salido adelante con el teletrabajo, sobre todo en la empresa privada, pequeñas, medianas y grandes. Lo que ocurre que ahora, cuando hay que retomar de alguna manera ya un poco ya de manera vocacional, ¿no?,
fuera del entorno de la pandemia, y además dentro del ámbito de la propia norma nueva sobre teletrabajo, como tiene que pasar en muchos de los aspectos por negociación colectiva. Se va a dar la situación de que hay un concepto legal de teletrabajo que te vincula a la norma, que es por encima del 30%, y eso es verdad que parece que serán las empresas, sobre todo, que tienen acuerdos, sobre todo con convenios de empresas, los que mayoritariamente puedan hacerlo, como decía, dependiendo de los sectores. Pero eso no quiere decir que las pequeñas empresas no vayan a apostar por el teletrabajo, pero al final yo creo que todos somos conscientes de que es beneficioso para empleadoras y para personas, ¿no? Con lo cual, y además yo creo que las barreras de entrada que aparentemente existían, que tienen que ver con la tecnología, con la ciberseguridad, y que ahora también se hablaba de los temas de costes o de esa apariencia de menor productividad, pues se va disipando, y por eso digo que el camino hacia el teletrabajo yo creo que va a ser algo mantenido y sostenido, y yo creo que va a afectar a cualquier tipo de empresa. Y por lo que ustedes han podido analizar, ¿hay discriminación en el teletrabajo? O sea, ¿se ofrece más a los trabajadores de mayor rango que a los curritos, digamos, o afecta a todos? No, yo creo que el teletrabajo en ese sentido es bastante democrático y abierto, ¿no? Porque de hecho hay puestos de trabajo teletrabajables que no son precisamente de puestos con mayor nivel académico, y todo lo contrario, en el sector de la construcción o en el sector del sector fabril existen profesionales de alto rango académico que no pueden, sin embargo, teletrabajar. Es decir, el teletrabajo, entre comillas, podría discriminar, sobre todo, y esto sí que creo que es importante tenerlo en cuenta, cuando en ocasiones se confunde el teletrabajo, que es una manera de organización flexible del trabajo por parte de la empresa o de la empleadora, con la conciliación, porque podemos caer en el error, de alguna manera, de volver a crear un sesgo discriminatorio en perjuicio de la mujer, entendiendo que el teletrabajo es igual a la conciliación, y que de alguna manera, pues cuanto más teletrabajes, pues más concilia, ¿no? Y esto, como decía, hasta la fecha en nuestro país la conciliación ha llevado sobre todo a que tenga un sexo, ¿no? Y esto es un problema, o se puede de alguna manera convertir en un problema. Entonces yo sí que creo que el teletrabajo aquí no discrimina, pero hay que tener mucho cuidado con confundir teletrabajo con conciliación, y sobre todo que el sujeto pasivo de la actividad del teletrabajo vinculada a la conciliación y a la solución de cargas domésticas es siempre la mujer. Y eso debemos cuidar para que no ocurra. Pues Javier Blasco, director de ADECO Institute Group, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Gracias a vosotras. Buenas noches. Ahora os pregunto por el teletrabajo, vamos enseguida a ello, pero dejadme un momento para una confirmación de última hora. Ya es oficial lo que llevábamos horas anunciando. El PSG acaba de comunicar que ficha a Messi. Adrià Albets. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha tardado un poco más de lo previsto, pero efectivamente ya lo ha hecho oficial el club francés. Messi firma 2 años con el Paris Saint-Germain más uno opcional, es decir, firma hasta 2023 con un contrato extendible hasta 2024. Un Messi que esta tarde ya se ha hecho fotos en el césped del Parque de los Príncipes, vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain. Lucirá el dorsal número 30. Ha dicho que está muy contento y ansioso por debutar ya con su nuevo club y para construir algo grande para el Paris Saint-Germain y para los fans. Un Leo Messi que a esta hora descansa en su hotel aquí en el centro de París, y mañana a las 11 de la mañana va a ser ya presentado en el Parque de los Príncipes como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Adrià Albets, que lleva todo el día siguiendo el tema de Messi. Ya es oficial entonces. Va a jugar en el PSG las próximas 2 temporadas. En el larguero, cuando acabemos nosotros, toda la información del fichaje. Y ahora volvemos al teletrabajo. ¿Cómo lo veis? ¿Ha sido una apuesta de las empresas por obligación durante la pandemia, o realmente se puede pensar en un cambio que implique un trabajo menos presencial a nivel general? Yo creo que hay veces que los avances, o al menos los cambios en los sectores productivos tienen ese tipo de cuestiones. De repente llega un factor externo que nos da la vuelta a todo, y algo para lo que ya se llevaba mucho tiempo pensando, se decía que se podía hacer, pues se tiene que implementar rápidamente, pues para que aquello no se detuviera por completo la maquinaria productiva, ¿no? Claro, en ese sentido, yo creo que aquí sí hay que felicitar al Ministerio de Trabajo por la ley recientemente aprobada, porque, claro, en el momento en que surge una nueva modalidad de trabajo de una u otra forma cada vez más extensa, ¿no? Aunque quiero decir, aún no lo es mayoritariamente, pues claro, había que regular todas las cuestiones, qué medios y equipos se utilizan en las casas, ¿no? Los porcentajes de teletrabajo y presencial, los gastos, el control que el empresario podía hacer, y el tema también de los horarios, ¿no? Si hemos hablado con gente que ha teletrabajado, la queja mayoritaria es que han trabajado más.
Y esto es, si nos ponemos a pensarlo, realmente nos es extraño, preocupante, ¿no? Porque claro, todo el mundo contaba que el problema era que los horarios habían dejado de desaparecer y que con esto de que permanentemente estábamos conectados, los jefes entraban clase a nuestra vida a exigirnos determinadas cuestiones pues a través de servicios de mensajería instantánea que no estaban regulados. Total, claro, como no había un momento de finalización, pues acabas trabajando hasta las 9 de la noche. O sea que el cambio ha sido complicado, ¿no? Y esto además, de aquí de cara al futuro, tiene también hasta una serie de implicaciones, fíjate, podríamos decir, sindicales, ¿no? O de regulación de cierta conciencia de grupo que los trabajadores tenían al ir todos pues a un centro de trabajo, ¿no? Al quedarse cada uno en su casa, esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar la percepción que tenemos sobre las relaciones. Isabel, Daniel, brevemente, que nos vamos a la Desco. ¿Qué opináis? Yo creo que el teletrabajo tiene cosas buenas y cosas malas. Estoy de acuerdo que ha sido un... Sí, Daniel, perdón. Algunas bondades y muchas trampas, ¿no? Algunas que ha señalado Bernabé, pues problemas de conciliación, de cuáles son los medios físicos para realizar ese teletrabajo, desde medios meramente operativos de oficina, el tema de los horarios, el tema de sentirse aislado. En el lado positivo, pues yo destacaría al menos que puede haber sido el principio del fin de esa cultura del presencialismo tan implantada en nuestro mercado laboral, y creo además que hay, y muy brevemente, que hay otra buena señal que quizás ahora mismo sea difícil interpretar y que nos hará falta más tiempo y ver la película de manera retrospectiva para hacer un buen diagnóstico, y es que por motivos que ya te digo yo mismo no soy capaz de explicar ahora mismo, la actividad ha caído bastante más que el empleo. Es decir, el empleo en esta crisis ha soportado mucho mejor el golpe, no solo que en crisis anteriores, sino mucho mejor de lo que cabría haber esperado en relación a lo que se ha contraído la actividad económica. Y yo creo que parte de los elementos explicativos de ese buen comportamiento relativo del empleo probablemente tenga que ver con una buena adaptación, quizá en situación de emergencia improvisada y por supuesto que debe ser regulada convenientemente, de nuestro tejido productivo al teletrabajo. Isabel, brevemente. Hombre, yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, que tiene cosas buenas y cosas malas, que es una transformación que se ha hecho más rápida por el COVID, pero que ya empezaba. De hecho, por ejemplo, en mi caso yo teletrabajo desde 2014 y lo que pasa que hay que vigilarlo de cerca para que no se convierta en una trampa para que nos quiten derechos a los trabajadores. Las empresas se ahorran costes, el trabajador tiene que pagar cosas que antes no tenía que pagar, y después sí que culturalmente hay todavía cierta desconfianza a que si no te ven sentado en una mesa de trabajo 10 horas al día, parece que no estás cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y que esto no se nos vuelva en contra. Y sí que creo que, por ejemplo, sirve para conciliar, sirve mucho y ayuda para conciliar, y eso es una buena noticia, sin duda, claro. Llevamos todo el día hablando de ella. Se llama Juana Ruiz Sánchez, tiene 62 años, es española y trabaja en una ONG sanitaria palestina. Se dedica a la acción humanitaria desde hace casi 3 décadas. Israel la detuvo hace 4 meses irrumpiendo en su casa por la noche sin mediar palabra. La justicia de ese país la acusa de pertenecer a una organización ilegal y de desviar fondos a un grupo palestino calificado como terrorista, y desde entonces ha estado esperando a juicio, saltando de una cárcel en otra. Hoy ha comenzado ese proceso judicial, ha comparecido ante la justicia militar israelí sin intérprete, cuando ella no habla ni una palabra de hebreo, aunque lo de hoy era un mero trámite, y la próxima vista queda aplazada a septiembre. Álvaro Zamarreño. La defensa de Juana Ruiz, o Juani Rismawi, como es más conocida y reconocida en la cooperación española en Palestina, pide que al menos pueda esperar una nueva sesión del juicio desde un arresto domiciliario, porque Juani, de 62 años, está encerrada en una cárcel militar desde abril. Entonces fue capturada en su casa cerca de Belén, en la Palestina ocupada. Estuvo un mes bajo una figura de la legislación militar israelí que permite tenerla en largos periodos privada de libertad y sin acusación formal. Finalmente fue acusada de formar parte de un grupo que financia ilegalmente al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su defensa dice que es algo infundado, pero hasta el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo considera sin base alguna. Juani lleva años viviendo en los territorios palestinos ocupados, donde trabaja en los comités locales de salud, una red con estrechos vínculos con diferentes ONGs e instituciones de la cooperación internacional española. Juana Ruiz Sánchez, Juani Rismawi, tiene una hija que se llama María Rismawi y nos acompaña hoy en este Hora 25. María, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo está tu madre? ¿Has podido hablar con ella hoy? No, hoy no pude hablar con ella. Nosotros no tenemos contacto con ella, mi hermano y yo sobre todo. Sí que pude hablar con ella hace unas 2 o 3 semanas. Pudo hacer una llamada telefónica, aunque no se le permite hacer llamadas telefónicas internacionales. Mi padre nos llamó desde otro teléfono y nos puso en altavoz las dos, así que pude hablar con ella por primera vez y escuchar su voz 3 meses después de su detención. ¿Y cómo la encontraste? La encontré, bueno, mi madre es fuerte y la encontré serena, pero bueno, es una situación muy complicada, pero nos manda más ánimos ella a nosotros que nosotros a ella, yo creo. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado hoy, María? Porque ha ido a declarar, ¿no? Sin intérprete, ¿cómo ha sido? Lo que tocaba hoy, que era la defensa presentar sus alegaciones, lo que sucedió fue que, bueno, el juez admitió que la defensa pues enviara sus alegaciones de forma escrita durante la semana de esta semana próxima, y luego habrá una contestación de la Fiscalía y el día 1 de septiembre pues se fijará una fecha para pues no sé, para empezar para presentar alegaciones y... O sea que hoy no la han llamado a declarar, ni ha llegado a declarar ella. No, todavía no. Todavía estamos en una fase preliminar del juicio. ¿Cómo se va a desarrollar ahora el proceso? O sea, el próximo paso queda ya entonces para septiembre. A partir de ahora hasta septiembre... Sí, más o menos. Entre las alegaciones de la defensa y la de la Fiscalía, pues llegamos al 1 de septiembre. ¿Crees que la defensa, como nos contaba nuestro compañero Álvaro Zamarreño, va a conseguir que Juani espere a septiembre en arresto domiciliario? Que es lo que creo que estáis buscando, ¿no? Espero que consigan el arresto domiciliario. Lo que sí sabemos que es muy complicado de conseguir. ¿Por qué? No se lo dan a nadie, casi prácticamente a nadie, y las condiciones para el arresto domiciliario es residir en zona bajo jurisdicción total israelí. Y hasta donde yo sé, tu madre no vive, vive en Belén. Nosotros vivimos en un pueblo de Bet Sahur. Bueno, mi familia vive en un pueblo de Belén que se llama Bet Sahur. Y no estaría en casa. Tendría que estar en Jerusalén en todo caso, y tendríamos que conseguir un lugar para que se quede, donde no se pueda mover. Además, hay fianza, tiene que tener alguien que la avale, pero también a nivel económico, porque si hay alguna infracción, pues las multas, que yo sepa, oscilan entre 400.000 shekel y 3 millones. ¿Y crees que lo van a conseguir finalmente los abogados? ¿Lo veis posible? ¿Ellos qué os dicen? No lo sé, los abogados nunca no se lo van a jugar y te van a garantizar nada. Es complicado, sabemos que es complicado todos, entonces vamos a esperar. María, a lo largo de estos 4 meses, ¿qué trato ha recibido tu madre? Pues un trato que reciben todas las presas y presos palestinos. Básicamente es un trato de aislamiento, de tortura psicológica absoluta, de moverles de un lugar a otro, interrogatorios larguísimos. Los transportes entre una cárcel y otra son largos, son difíciles. Mi madre estuvo 24 días sin conocer ni qué cargos tenía, y luego estuvo 3 semanas sin recibir ropa, ni libros, ni nada. Estuvo 12 días aislada totalmente. Estuvo en una cárcel donde no podía ni siquiera salir al patio y sin compañeras. Se le está aplicando la ley marcial, ¿no?, a tu madre. Se aplica a todas las palestinas y palestinos, y ella también. A esta falta de consideración se une el hecho de que tu madre tiene problemas de salud, ¿no? Tiene 62 años y tiene sus achaques de salud como una mujer de 62 años, entonces necesita pues una medicación que, bueno, dentro de lo que cabe sabemos que se la toma de forma regular. Sabemos que está bien de salud, se lo preguntamos continuamente. Y sí, pero bueno, esa es la parte buena, menos mal. Sí, ¿en qué se basa Israel para encarcelar a tu madre? O sea, ¿tienen algún fundamento las acusaciones? ¿En base a qué?
No hay ningún fundamento, y creo que no piensan que lo necesiten. Esto es todo el desmantelamiento de las ONGs palestinas que asisten a la población, es el objetivo realmente. Esta es una organización que se dedica a atender a casi 400.000 personas de proyectos de salud, sobre todo de asistencia sanitaria. Y bueno, el desmantelamiento, pues yo qué sé, no es de lo poco que atiende a la población palestina. ¿Qué apoyos está dando el gobierno español? Porque tu madre es española, tiene nacionalidad española. Sí, nosotros tenemos, la asistencia consular está con nosotros desde el principio, y bueno, mi madre las visitas que ha recibido las ha recibido desde el consulado. Ha recibido ya unas 4 o 5 por ahí. ¿El Ministerio de Exteriores ha intervenido, os ha dicho algo más allá de lo que me estás contando? No, sabemos que me imagino que sí que estarán trabajando en ello. Lo que pasa es que nosotros al final nuestra comunicación es con el consulado y con... ¿Tenéis esperanza en sacarla de la cárcel completamente inocente, sin que le afecte ninguno de los cargos de los que se le acusan? ¿Qué os dicen los abogados? Porque entiendo que, como decías, no os aseguran nada, pero creen que es nosotros posible. Estamos convencidos de la inocencia de mi madre, y sabemos que aquí además no hay ninguna evidencia material en contra de ella, y sabemos que mi madre es inocente, y aquí no hay los cargos no tienen ningún sentido. Lo dijo hoy el abogado también, y la Unión Europea también lo ha dicho. Todo el mundo lo ha dicho, es que no necesito decirlo yo ya a estas alturas, pero bueno, yo lo que no sé es cómo funciona. Bueno, los tribunales militares israelíes tienen su forma de operar, y al final impera, me imagino, que el castigo. Yo creo en la inocencia de mi madre, y todos lo sabemos, y yo espero que salga sin ningún cargo. María, empezábamos la entrevista preguntando por cómo estaba tu madre. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo lo lleváis esto? Pues lo llevamos bastante regular, y hoy sobre todo. Hoy la primera imagen que tengo de mi madre desde hace 4 meses es de mi madre en esposas, de pies y manos. Mi madre tiene 62 años, una mujer que se ha dedicado a la labor humanitaria durante casi 30 años de su vida, y no es una buena imagen de ver a tu madre. Además, nosotros vivimos aquí con la pandemia, llevamos casi 2 años sin ir a casa y sin ver a mi familia. Y se junta todo. Eso es, entonces no se lleva bien. Pues María Rismagui, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, por habernoslo contado, por atendernos en Hora 25, y muchísima suerte, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Una historia tremenda, ¿no? Isabel, Bernabé, Daniel. Una historia terrorífica. Es increíble que pueda estar esta persona 4 meses privada de libertad ante un tribunal militar israelí, cuando su defensa entiende que no hay ninguna prueba ni ninguna evidencia que permita acusarla de haber desviado fondos al Frente Popular de Liberación Palestina, ¿no? Yo confío en que esta agonía y esta historia de terror acabe pronto. El ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, dijo que iba a tomar cartas personalmente en el asunto, que se iba a interesar, tuvo ya un contacto con los diplomáticos israelíes. Yo confío en que esto acabe, porque es verdad que es una historia de estas que te sacuden, ¿no? Bernabé, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que hay que tener siempre en cuenta que Israel es un país que cualquier acción que lleva a cabo en el ámbito, digamos, de la cierta represión que vive el pueblo palestino, lo hace siempre con una capacidad de medio plazo, ¿no? Y yo me temo que, sin conocer el caso de cerca, hay algo que creo que puede pesar, que es la nacionalidad de Juana, la nacionalidad española. Creo que a veces es mandar un mensaje de que ni siquiera no teniendo la nacionalidad palestina vas a estar expuesto a posibles represalias con forma judicial, y que por tanto se va a complicar mucho la ayuda humanitaria y la labor en el terreno de muchos cooperantes y de muchas ONGs. Además, por otro lado,
hay que tener en cuenta que Israel es un país que opera algunas veces siendo, digamos, suaves de unas maneras opacas con respecto a la relación que tiene con otros países, ¿no? Sin ir más lejos, a España hemos vivido incidentes con Israel que con cualquier otro país del mundo hubieran sido de una enorme gravedad. Hay que recordar que en el 2004 hay soldados israelíes se lían a tiros al aire contra el coche del cónsul español en Jerusalén. En el 2010 una flotilla humanitaria que iba camino de Gaza, además esto causó un cierto incidente diplomático en tiempos de Moratinos, es atacada y apresada por fuerzas militares israelíes. Y en el año 2015 no se nos puede olvidar tampoco cómo el militar Javier Soria muere en un bombardeo donde se utilizan armas ilegales de racimo y muere en una torre de vigilancia, en una misión de la ONU, siendo casco azul y en un bombardeo que, según declararon los militares españoles, no iba contra ellos, pero las bombas empiezan a acercarse hasta que dan ese puesto, ¿no? Es decir, que es que Israel cuando hace cosas las hace siempre con la intención de afianzar no solamente su proyecto, no ya de país, que sería algo lógico y sería algo razonable, sino un proyecto para acabar con lo que queda de Palestina. Daniel. A mí me ha sorprendido, escuchando a María, la entereza, ¿no? Porque realmente es un testimonio duro. Ella habla, yo creo que muy compuesta, ¿no? Pero lo que cuenta es muy duro y realmente da pena, ¿no? O sea, yo lo primero, mi primera reacción cuando escucho este tipo de casos, pienso siempre en el drama personal, en este caso de Juana y además de su familia, de su entorno, que me parece extraordinariamente horrible, ¿no? Luego está la segunda derivada que estaba comentando Bernabé, ¿no? La política social política y social, que no debemos olvidar, porque todo esto se genera en un contexto bien concreto, no es en cualquier contexto. Y luego la tercera derivada yo diría la diplomática, ¿no? El ministro Álvarez ha hablado del tema con su homólogo israelí, esto es público. Y bueno, yo esperemos que trabajando en silencio y dejando hacer, pues ojalá tengamos un desenlace positivo cuanto antes mejor, por Juana, por María, por el resto de su familia y por la labor que ella pueda o pudiera seguir efectuando en Cisjordania, que es sintiendo bien dónde está. Hoy es el cumplemés del Gobierno. Hace un mes, el 10 de agosto, que Pedro Sánchez anunció la mayor remodelación del Ejecutivo desde que está en la Moncloa. Cesó a su hasta entonces núcleo duro, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Iván Redondo, e incorporó a dirigentes socialistas jóvenes y a otros excompañeros que se habían ido quedando por el camino, como Óscar López. Se justificó el cambio por la necesidad de rejuvenecer y cargar las pilas y encarar una nueva parte de la legislatura centrada más en la recuperación y no tanto en la gestión de la pandemia. Ha pasado solo un mes, es poco, pero ¿veis señales de que el cambio haya servido de algo, haya sido positivo para el Gobierno, Isabel? Porque en los últimos meses las encuestas sí detectan que el Ejecutivo estaba desgastado. Pues la verdad que va a ser difícil que pueda cambiar el signo por lo menos del ambiente político, ¿no? Hay asuntos que considero que son cruciales, como la renovación del Poder Judicial, que sigue absolutamente bloqueado, y creo que no es precisamente por la actitud del Gobierno, sino por la actitud del principal partido de la oposición, que está en campaña electoral, convencido de un cambio de ciclo, aferrado a encuestas que dicen que el PP ganaría unas elecciones y que no va a colaborar en nada para que ese ambiente que no colabora ni ayuda, no ayuda a que salgan adelante las cosas, cambien, ¿no? Al revés. Yo creo que cada vez va a haber más ruido, más enfrentamientos y menos política práctica que resuelva las cosas, ¿no? Nunca entendí por qué Pedro Sánchez hizo esa reforma del Gobierno sorpresivamente en julio, en vez de a lo mejor a finales de agosto, para de verdad comenzar el curso político en septiembre con todo el Consejo de Ministros de estreno, ¿no? Es verdad que es un tiempo de rodaje más tranquilo que a lo mejor si llegan en septiembre, que tienen tiempo para estudiar los temas, para prepararse, pero ahí está, por ejemplo, la ministra de Educación, que prácticamente acaba de enterarse de lo que va el ministerio y ya tiene a la oposición en pie de guerra por el proyecto de ley CELA y la nueva reforma educativa. O sea, esto no va a cambiar. Creo que la bronca política va a ser la nota dominante de la nueva temporada. ¿Bernabé? Yo creo que cuando hay cambios en un gobierno, siempre se tiende a buscar la
posibilidad, ¿no?, de una renovación y de que esos cambios responden a que se necesita dar un nuevo aire. Es verdad que algo de esto, pero también había algo que era una cuestión interna. Esos cambios de gobierno respondieron a que de una u otra manera Sánchez ha llegado un momento en el que gobernaba, digamos que había unas diferencias notables entre lo que era Moncloa y era Ferraz, y esos cambios tendieron a elevar, a unir, a restañar aquellas heridas que procedían del año 2016, nada más y nada menos, y a volver a poner, digamos, al partido en la misma sintonía que el propio gobierno y de una u otra forma ganarse o desactivar la oposición interna que el propio Sánchez tenía en algunos varones, llevando a gente de su cercanía, pero que de una u otra manera pues casi les dan la alternativa, ¿no? Creo que por otro lado, vamos a asistir a una nueva temporada donde este gobierno lo que va a tener que enfrentar es la capacidad de llevar adelante políticas materiales que de una u otra forma afecten a la vida cotidiana de la gente. Estamos en un momento en que creo que la gente está muy, muy cansada de la dichosa narrativa, de las ocurrencias, de la forma, y cuando incluso se llevan adelante cuestiones que tienen una cierta lógica. Y esta semana veíamos la polémica con el tema del género y las matemáticas, ¿no?, que si te pones a verlo en profundidad es algo que tiene una lógica, el decir, oye, mira, hay ciertos saberes y ciertas materias pues que las niñas lo estudian menos y esto hay que corregirlo de alguna manera, ¿no?, con unas ciertas... Claro, hay un momento que la derecha ha tomado ya la horma a este tipo de medidas y las lleva al terreno de la chanza, las lleva al terreno del conflicto directo y las lleva al terreno de la guerra cultural. Y ahí la izquierda sale perdiendo habitualmente. ¿Cómo puede evitar esto? Bueno, pues puede evitar acompañando estas medidas de medidas materiales, es decir, de medidas que pesen, que lleven dinero, como en el caso de este caso concreto, becas. Esta va a ser, yo creo, una de las cuestiones a que este gobierno va a tener que decantarse, y por otra, que tendremos tiempo de hablarlo, las propias dinámicas dentro de otra parte del gobierno de Unidas Podemos, con una candidata, Yolanda Díaz, que va a dar que hablar, y que su proceso propiamente interno va a ser también tan apasionante como complicado. Daniel. Vamos a ver, este era un ejecutivo, yo creo que muy envejecido de manera prematura, ¿no? Nació en enero del 2020 y a los pocos meses la pandemia pues lo sacó de foco completamente, lo sacó de raíl completamente, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que había una necesidad objetiva de adaptarse a una nueva realidad, que pues, la legislatura no es la que todos pensábamos que iba a ser, desde luego es otra cosa, ¿no? Y la incertidumbre sigue siendo máxima. Además, tampoco está Pablo Iglesias, y eso no es menor, no es una baja menor, ¿no? Cuando se dice no ha habido cambios en la parte morada de la coalición, hombre, los ha habido de otra manera, pero evidentemente es que Iglesias no esté, cambia bastante las cosas. Otro factor es el que apuntaba Bernabé, ¿no? Las tensiones entre Ferraz y Moncloa no se pueden ocultar, eso es evidente que también ha formado, entiendo yo, parte de la reflexión. Hacer balance, yo creo que es muy pronto, ¿no? Apenas llevan 2 meses, los ministros, los nuevos, los entrantes, están formando equipo, y yo creo que hasta que empiece a rodar el balón en septiembre será difícil evaluar. Algunas de las caras nuevas pues puede que cuajen, otras a lo mejor no cuajarán. Yo deduzco que aquí hay algunos hombres fuertes que antes no estaban. Yo creo que Bolaños, ministro de la Presidencia, pasa a ser un peso pesado. Creo que Álvarez en exteriores también lo va a ser, aunque tiene una cartera que pueda parecer menos determinante en el día a día de la vida política. Y luego creo que es un cambio clave también la dirección de gabinete del presidente del gobierno. Yo creo que ahí veremos cosas también. No estoy muy de acuerdo con lo que decía Bernabé. Si yo fuera periodista y tuviera que sintetizar en un titular su intervención, diría algo así como menos ocurrencias y más políticas materiales, con todos los matices ricos que él ha introducido, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo que esa es la clave de los meses o años de legislatura que nos quedan, ¿no? Realmente aterrizar políticas materiales y ser útiles al ciudadano, ¿no? Yo creo que uno de los mayores riesgos que aborda este ejecutivo no es la falta de cohesión entre rojos y morados. Yo en esa tesis no creo que esto va a ir adelante y que con tensiones y con discrepancias están más unidos en un propósito común de lo que pueda parecer, sino que frente a un buen balance
con todas las con todos los matices que se quieran poner, pero llegado el caso con un buen balance de recuperación económica, eso no se tradujese en resultados demoscópicos. Yo creo que eso es un riesgo serio, ¿no? Y sería realmente decepcionante que se hagan las cosas razonablemente bien, que la foto en 2023 sea notablemente mejor que la de 2019, no digamos ya la de 2020, y que sin embargo eso demoscópicamente no tenga premio, ¿no? Falta muchísimo, veremos lo que pueda pasar hasta entonces, pero yo diría que ese es el mayor riesgo, ¿no? Otro de los cambios que hubo es el Ministerio de Política Territorial, ¿no? Que pasó de Iceta a Isabel Rodríguez, que además asumió la portavocía del Gobierno. ¿Veis un cambio en el posicionamiento con Cataluña, con este cambio? Sin duda alguna, Iceta yo creo, o si quieres dale tú, Daniel. Sí, yo es que tengo ahí iba a decir una tesis, no es una tesis, es una hipótesis. Yo creo que forma parte, por una parte, de esos ajustes que hay que hacer, ¿no? Quieres mantenerlo y resulta que esa casilla la quieres destinar a otra persona y bueno, y en esos ajustes ministeriales pues hay ese cambio de cartera. Pero al margen de esa explicación, creo que hay otra que a lo mejor es más interesante, ¿no? Y es el de un liderazgo creciente de Illa en el tema catalán, que a lo mejor hubiera convivido mal con un liderazgo creciente también de Iceta en el mismo tema desde Madrid. No sé si ahí hubiera habido potencialmente algún tipo de cacofonía, no personal, porque el entendimiento de ellos es conocido sobradamente que fluye, pero igual políticamente no interesaba tener dos interlocutores para el mismo tema, no lo sé, y de ahí que oye se trate de reforzar ahí ya en su territorio con un papel algo más secundario de Iceta en Madrid, pero es una hipótesis, no sé si lo que el presidente tiene en la cabeza cuando hace ese cambio es esta idea o es otra. No, sin duda, yo creo que está muy bien visto y de hecho quizá, aunque suene raro decirlo, pero el tema catalán ha perdido fuelle y vemos que lo que al principio de la legislatura iba a ser uno de los más de esta legislatura y que iba a ser uno de los asuntos centrales, pues la gran cantidad de acontecimientos vividos hasta ahora hace que de una otra forma, aunque siga siendo un tema que va a ser un tema central, un tema prioritario, pero no tiene tanta fuerza como tenía antes y quizás también influya. Yo fíjate que tengo una duda que es ¿quién va a ejercer ahora en este gobierno de tipo conflictivo, de ministro duro? Porque claro, teníamos a un Ábalos y teníamos a un Iglesias que cada uno en su papel constantemente estaban, digamos, entrando en confrontación, en encontronazo con la derecha y los ultras. Yo no sé si es bueno, yo no sé si este gobierno, este nuevo talante, dialogante, pero de una u otra forma, sobre todo Iglesias ejercía de un paraguas casi de una gravedad propia que arrastraba meteoritos dialécticos constantemente, y ahora yo veo un gobierno que es, bueno, muchísimo más dialogante, muchísimo más pausado, más calmado, pero no veo ese Doberman que todo ejecutivo debe tener, ¿no? Para de vez en cuando tener ese conflicto con la oposición, y eso es algo que, fíjate, a mí me lleva a dudas, ¿no? Me falta ese individuo, o yo no lo conozco. Isabel, ¿tú qué opinas? De momento quien está asumiendo más ese papel es María Jesús Montero, que siendo ministra de Hacienda ya no es portavoz, en la que por lo menos en agosto está saliendo a parar todas las polémicas del PP. Yo veo distinto el tema de Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial. Yo creo que efectivamente se trata de desviar el foco de Cataluña, que no todo sea Cataluña en el debate territorial, pero porque hay otros territorios de España que están cansados de que todo gire y pivote en torno al nacionalismo catalán y a Cataluña. Hay un discurso del PP que está haciendo mella y que está erosionando electoralmente al PSOE sobre las concesiones y los privilegios a los independentistas catalanes, que en comunidades como Andalucía, que son comunidades donde el PSOE ha sido fuerte, o como Castilla-La Mancha, de donde viene la propia Isabel Rodríguez, pues son comunidades clave, graneros de votos socialistas que se cansan de que parezca que Cataluña y el independentismo catalán marca la agenda del gobierno en determinados asuntos, ¿no? Yo lo veo más por ahí que por no quitarle protagonismo a Salvadorilla. Y de todas maneras el gobierno, yo sí creo que sigue teniendo problemas de coordinación y errores de principiantes, porque hemos visto cómo Escrivá, un ministro que es mucho más técnico que político, por ejemplo, daba alas a la teoría de una tasa que grabara Madrid y que alentaba ese discurso en el que tan cómodo se mueve el PP, en el que tanto triunfa Isabel Díaz Ayuso de victimismo,
que también fue la ministra Montero la que salió rápidamente a zanjar ese asunto, a desmentir que el gobierno ni se lo plantee ni vaya a ir por esa línea de castigar a territorios más ricos frente a otros, entre otras cosas porque creo que ya a estas alturas tenemos que tener claro que no tributan los territorios sino a las personas, y se tributa según la riqueza, no según si eres madrileño o andaluz, ¿no? En fin, así lo veo yo. Sí, bueno, más allá de los cruces entre gobierno y oposición de los que habla Isabel, los roces entre los socios, como decía antes Daniel, entre PSOE y Unidas Podemos tampoco han desaparecido, aunque ahora sin Pablo Iglesias sean menos sonoros, sigue sin haber acuerdo sobre la ley de vivienda, el sector de Podemos ha intentado sin éxito subir el salario mínimo, no comparte tampoco la autorización de la OPA sobre Naturgy, y estos días estamos viendo más roces entre los socios a cuenta de las infraestructuras, porque Unidas Podemos ha aprovechado el informe de los expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático que conocimos ayer para pedir que se paralicen ampliaciones como la del aeropuerto del Prat. Javier Torres. No coinciden socialistas y Unidas Podemos respecto a la ampliación de infraestructuras en grandes capitales, especialmente sobre la del aeropuerto del Prat, porque la formación morada, Juancho López Uralde se apoya en el informe de la ONU, quiere la paralización inmediata de esas ampliaciones. El informe abre una vía de esperanza, pero esa vía de esperanza pasa por la reducción de emisiones, y la reducción de emisiones de forma rápida, y eso es contradictorio con la construcción de determinadas infraestructuras. La ministra María Jesús Montero, sin embargo, no es tan tajante. Cree que se pueden compaginar intereses. Que podamos hacer compatible, porque lo es, el crecimiento económico, la generación de empleo y la preservación del medio ambiente. Diferencias por las que López Uralde trata de pasar de puntillas. Asegura que cree posible llegar a un acuerdo con los socialistas. Aunque gobiernen juntos, la lista de diferencias se va ampliando. Una de las más recientes es ampliación del Prat, que además fue presentada como un acuerdo entre gobiernos, entre la ministra de Política Territorial y el vicepresidente de la Generalitat, aunque la pata morada del gobierno de Sánchez no está de acuerdo. Bernabé. No está de acuerdo, porque en este asunto concreto resulta difícil de entender con todo lo que hemos estado hablando, pues ayer mismo con el informe, ¿verdad?, del cambio climático y tal. Es decir, la propia ampliación de un aeropuerto, hay motivos, yo creo. Yo, fíjate, oía en estos mismos micrófonos a Ada Colau la semana pasada, y había una serie de motivos de peso por los que realmente esa ampliación parecía poco efectiva. Pero fíjate que creo que esto, a la hora de la verdad, es difícil luego de explicar a muchos votantes o a muchos ciudadanos simplemente que ven de repente oportunidad de crecimiento económico. Es que hay muchas veces que no es tan sencillo, no significa lo mismo tener razones a que esas razones se comprendan. Pero más allá de este asunto en concreto, creo que, claro, hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que Unidas Podemos, según se acerque el final de la legislatura, tendrá poco a poco que tener dos cuestiones claras. Una, conseguir medidas que se puedan atribuir a su acción política concreta, y luego diferenciarse de una u otra forma de los sectores más conservadores del PSOE, ¿no? Claro, esto tiene dos formas de hacerlo: mediante política útil, ¿no? En ese sentido, yo creo que, fíjate que a Yolanda Díaz se le puede complicar algo su propia labor ministerial, puesto que al ser, o teóricamente al poder ser líder de ese espacio, pues claro, el PSOE no va a ver con tan buenos ojos quizás el que ella acapare determinados éxitos, siendo además en su último CIS la política mejor valorada, ¿no? Esto sin duda alguna despierta suspicacias, pero claro, por otro lado, si vemos los encontronazos que han vuelto a tener, que ya se están convirtiendo en habituales, Belarra y la ministra de Defensa Robles, pues por ese camino yo creo que Unidas Podemos sale perdiendo. Entonces va a haber esta serie de conflictos, a ver cómo se van resolviendo, y sobre todo, bueno, también es verdad que la nueva presencia de Yolanda Díaz, aporta, digamos, un tono más calmado, ¿no? Que quizás con Iglesias ya había un cierto resquemor que era difícil de llevar adelante. Bueno, al final lo que Eso dicen sí. ellos es eso, ¿no? Que son un gobierno de coalición y que al final son normales las discrepancias, Isabel. Eso sí que creo yo, o sea, las diferencias y las discrepancias en asuntos importantes van a seguir existiendo, y conforme se aproximen las fechas de las elecciones las escenificarán con más claridad, porque al final son dos partidos que buscan pescar en el mismo nicho de votantes de izquierda, ¿no? O pelean, se disputan una parte del mismo espacio político, pero sí que creo que nada tiene que ver el tono o las intervenciones de Yolanda Díaz para mostrar sus discrepancias o sus diferencias que el tono en el que lo hacía Pablo Iglesias, o quizás el eco que tenía todo lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que la salida del vicepresidente de Iglesias del gobierno sí que ha puesto cierta sordina o hace que las diferencias parezcan, aunque sigan existiendo,
parezcan menos graves, ¿no? Yo eso sí lo percibo así, aunque estoy convencida de que habrá tensiones, habrá tirones y hay muchos asuntos en los que no se van a poner de acuerdo. Igualmente las diferencias en materia de igualdad, pues la salida de Carmen Calvo, entre Calvo y Montero, pues también se han amortiguado mucho, que ese era otro de los temas por donde había siempre muchas fisuras que acababan siendo graves y que incomodaban dentro del Consejo de Ministros, según nos trasladaban ellos mismos, ¿no? Daniel, ¿cómo crees tú que van a evolucionar esos desacuerdos en el Gobierno? Pues mira, yo en contra de probablemente una opinión generalizada, creo que PSOE y Podemos son complementarios porque son diferentes. Y si no fueran diferentes no serían complementarios. Y por lo tanto es enriquecedor que tengan posturas distintas porque llegan a más ciudadanos, porque con posiciones distintas atienden más necesidades que si fueran solo rojos o si fueran solo morados. Por lo tanto, yo no estoy preocupado, yo que le deseo abiertamente lo mejor a este gobierno de coalición, no estoy preocupado por esos por esas diferencias de criterio en temas que en algunos en absoluto son menores, ¿no? que son sustanciales. Creo que hay que distinguir el fondo de las formas, ¿no? Creo que las formas que tuvimos en el gobierno de coalición durante la etapa de Pablo Iglesias, francamente creo que hacían mucho daño. Creo que la manera de hacer no era la mejor en términos de comunicación. Creo que eso Yolanda claramente lo ha canalizado, es la noche y el día, sin ceder un ápice en sus cuestiones de fondo y en sus principios, ¿no? Por lo tanto, yo no soy especialmente pesimista en lo que pueda venir, ¿no? Electoralmente y demoscópicamente, pues estamos en 2021, las elecciones no van a ser hasta 2023 o 2024, difícil saber lo que va a pasar hasta entonces. En educación también ha habido cambios de ministra y de discurso hacia la escuela concertada. La nueva ministra ha huido de las críticas hacia estas escuelas de Isabel Celaá, ¿no? Pero la polémica continúa por el contenido de la nueva asignatura de valores que incorpora la LOMLOE. Hoy el PP ha criticado el contenido de la nueva asignatura que propone instruir a los alumnos sobre identidad de género y enseñar a los estudiantes a asumir un compromiso activo en el respeto por las minorías. Estoy citando textualmente. Dicen los responsables de educación del PP que el gobierno quiere introducir una ideología única en las aulas. De entrada, ¿hay algo que os genere dudas? ¿Qué os parece educar en la identidad de género antes de los 12 años? Y en todo caso, ese tema de las minorías, ¿cómo lo veis? Bueno, pues yo creo que más o menos lo comentaba antes, pero hay que insistir en ello. Vamos a ver, hay veces que la extrema verborrea con la que algunos líderes de la derecha y sobre todo los ultras acogen con todo lo que tenga que ver con la educación tiene un sentido político en el fondo profundo, que es que la gente tiene siempre especial precaución con aquello que afecta a sus hijos, ¿no? Y entonces en estos temas, tanto desde una vertiente liberal, siempre se apela a la libertad de elección del padre. Hay que recordar que Pablo Casado llegó a decir que es que la ministra quería quitar la patria potestad de los críos a los padres a principios de la legislatura. O sea, se utiliza de una forma, quiero decir, realmente bastarda algunos argumentos que ni siquiera ni se han puesto encima de la mesa ni se van a poner. Pero es que hay que ver las declaraciones que hace constantemente el líder de Vox, ¿no? En redes sociales, donde directamente ya lo que plantea es una especie de destrucción por completo de la personalidad del crío. Y no, vamos a ir con cuidado con esto, ¿no? Hay medidas que pueden ser más o menos conflictivas, pero en ningún caso tiran por aquí. De hecho, creo que, por desgracia, desde mi punto de vista, la derecha va consiguiendo cada vez más una hegemonía en este campo educativo, cuando ni siquiera un gobierno de izquierdas puede plantear abiertamente que hay que retroceder en educación concertada y avanzar en pública, puesto que si en comunidades como Madrid ya es más amplia la educación concertada, hay mucha gente que ve como una amenaza igualitarista, y cuando estás educando en unos valores que son de competitividad constante, el que tus hijos tengan que ir a un colegio público, ¿no? Aquí estamos viendo un problema. Pero luego sí, también haría una crítica al gobierno y a la propia izquierda, que es decir, que a la hora de plantear determinadas cuestiones, yo no sé si tienen razón o no, pero hay que saber explicarlas mejor. Es decir, hay veces que tengo la sensación que se ha pasado del activismo político
a los ministerios y no ha habido una transición comunicativa, o al menos de darse cuenta que hay determinadas cuestiones que no tienen por qué verse de la misma forma en todas las partes de esta sociedad, que digamos desde los sectores más avanzados del pensamiento político de la izquierda. Y esto crea algunas veces una serie de discrepancias que la derecha sabe aprovechar muy bien. Y creo que, aun teniendo razón en la mayoría de cuestiones que se proponen en el fondo, creo que algunas veces las formas fallan. Y eso es algo que habría que corregir. Isabel, ¿estás de acuerdo? Pero es que siempre van a la caricatura. Claro, es que la derecha siempre en estos temas, y esto forma parte de la guerra cultural y de la guerra ideológica, que yo creo que en este sentido el PP se deja guiar por Vox, que es quien marca la línea más dura. A mí, en principio, que haya una asignatura de valores, que mis hijos reciban una asignatura de valores antes de los 12 años, pues quiero saber qué hay en esa asignatura de valores. No me parece mal, pues claro que me parece bien que a los niños se les enseñe valores y se les enseñe pues que tienen que ser agentes del cambio ecosocial, que lo ponen así como si fuera una burla, o bueno, pues claro que quiero que sean responsables para vivir en sociedad, que luchen contra el cambio climático, que en fin, que a mí hay determinadas cosas, que aprendan sobre identidad de género, pues por supuesto es malo eso. Lo que pasa es que la derecha va siempre a la caricatura, y efectivamente creo que a veces se le hace un regalo poniéndole un caramelo que ellos rápidamente cogen y terminan pues haciendo pues ridículos determinados planteamientos que no lo son. Es como la enseñanza socioemocional, perdón, que no me salía, de las matemáticas. Pues dicho así a lo mejor parece ridículo, pero después escuchas a una catedrática de matemáticas explicar lo que eso significa y no tiene nada de ridículo. Hay algo de fondo ahí que a mí me parece muy interesante. Pero claro, esto es la guerra cultural, la guerra ideológica, y siempre con la educación. Cuando en la educación creo que es uno de los asuntos en los que precisamente la peleita política debería de quedarse a un lado, porque que nuestros niños aprendan, progresen, se pongan al nivel de otros estudiantes europeos. En fin, debería ser algo en lo que todos los partidos y todos los ciudadanos rememos en la misma dirección, pero siempre es el mismo campo de batalla, y ya llega un momento que cansa el adoctrinamiento. ¿Qué adoctrinamiento? ¿Enseñar en valores, adoctrinar en qué? Pues depende de los valores que enseñen, ¿no? Es que de verdad a mí esto además, como lo vivo con vos en Andalucía, que es tan hábil para este tipo de cosas como lo del PIN parental, pues que es ridículo, pero ganan muchos adeptos y imponen el discurso. Daniel. Pues estando de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado, yo a veces me pregunto, sobre todo en el tema de la educación, ¿no? Hasta qué punto a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y a lo mejor haríamos bien o haríamos mejor en no perder el foco. Es decir, mientras hablamos de si es o no una ocurrencia introducir en el programa educativo la perspectiva de género, que en absoluto es una ocurrencia, pero que, como decía bien Bernabé, hay que saber explicarla, ya tiene que estar madura, la comunicación no puede ser improvisada, etcétera. Mientras hablamos de estas cosas, no hablamos de lo esencial, y lo esencial es que la escuela tiene que ser un verdadero ascensor social, no hay otro, y claramente en España está averiado. Yo creo que la escuela pública en España debería ser esa palanca que permita, ya no digo la igualdad de oportunidades perfecta, pero por lo menos avanzar en ella. Y yo a veces creo que con el tema de la educación nos perdemos en el currículum académico, nos perdemos en si más horas de matemáticas o menos, nos perdemos en si la religión es curricular o no, que no digo que no sean temas importantes, pero que mientras hablamos de eso no hablamos de lo importante. Y lo importante ¿es la educación pública española el ascensor social que debe ser, sí o no? Esa es la que a mí me preocupa. Bueno, me quedan menos de 5 minutos, pero quiero que hablemos brevemente de esto. Lo que escuchamos es la banda sonora de Madres Paralelas. Es la nueva película de Pedro Almodóvar, que se va a estrenar dentro de un mes, con Penélope Cruz y Aitana Sánchez Gijón, entre otras. Una vuelta de Almodóvar al universo femenino, que hoy es noticia por su cartel. Un cartel en el que se ve un pezón dentro de una silueta con forma de ojo del que cae una gota de leche.
Es un cartel que Instagram ha censurado inmediatamente. La red social ha aplicado su política contra estas imágenes, que considera contenido explícito, y la ha borrado. Un comentario muy breve. ¿Qué opináis? ¿Por qué un pezón en primer plano masculino sí y un pezón en primer plano femenino no? Porque solo se ve el pezón, no se ve el pecho. Es puritanismo absurdo, o sea, no tiene sentido. Es un cartel que yo creo que Almodóvar, antes de lanzar ni siquiera un tráiler de su película, está consiguiendo pues acaparar muchos titulares, o sea que al final bienvenida a la polémica, pero vamos, el cartel te puede gustar estéticamente o no, pero que moleste a alguien, un pezón del que cae una gota de leche para reivindicar la maternidad, yo es que de verdad estamos llegando a un punto que nos escandalizamos ya por cualquier cosa. Dani, brevemente. Sí, 30 segunditos, Bernabé. Ya, brevemente, es paradójico que Instagram, que es una red social donde sí hay prácticamente un contenido sexual no explícito, pero muy constante en casi todos los lados, una imagen de maternidad a la que va censurando. Eso para empezar. Pero por otro lado, además, también hay que decir una cosa que decimos siempre en estos aspectos. Las redes sociales podrán ser de iniciativa privada, podrán ser de titular privada, pero deberían actuar debido a la importancia social que tiene mediante unas reglas generales públicas, y lo que no puede ser es que al final una empresa privada dictamine qué es lo que se puede poner o lo que no se puede poner. Ahí tenemos una dificultad muy grande. Daniel, muy breve. Pues muy breve, yo creo que hay dos debates. Uno, si gusta o no gusta, y me parece absolutamente irrelevante. A nadie nos importa si a los demás le gusta o no le gusta, eso depende del ámbito privado. Y dos, si debe censurarse o no. Y yo creo que en absoluto debe censurarse, es que no veo ninguna razón por la que esta imagen se deba censurar. Ya digo, guste o no guste, que eso es irrelevante. Bueno, esto que os estamos poniendo es Siempre brilla el sol, de los Lori Meyers, para que os vayáis preparando para la ola de calor que se nos viene mañana. Daniel Bernabé, Isabel Morillo, Daniel Fuentes, muchísimas gracias. Venga, gracias, buenas noches. Y a ustedes también Buenas por noches, acompañarnos. muchas gracias. A ustedes también por acompañarnos también en agosto. Hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.